No te pierdas Menudo Castillo, el mejor programa de toda la galaxia. Ya sabéis que Menudo Castillo es un programa viajero y si los autores no vienen al estudio, pues nosotros nos movemos para buscar a los autores. Bueno, aunque los autores a veces también se tienen que mover, porque hoy nos hemos venido al Cole Cardenal Cisneros de Boceguillas y aquí tengo a Sara Fernández, que no es de Boceguillas. Sara, No. ¿dónde vives tú? ¿En qué pueblo? A 13 kilómetros de aquí. Ah, bueno, muy, tampoco muy tanto. Cerquita, no, muy cerquita. Pero si hubiese nieve, Y si hubiese nieve no pasa nada porque aquí tenemos los coches con ruedas de invierno. para que se pueda... Claro. Es que ayer... Voy a contar todo a los oyentes. Ayer estuve en Burgos, pasé por aquí y estaba nevando justo cuando pasé yo a las 9 de la mañana. Todo nevado. Yo decía, madre mía, me voy a quedar aquí. Los de Madrid somos muy cansinos para estas cosas, ¿no? No lo quieres decir. Te lo digo yo. Yo he nacido en Madrid, ¿eh? Ya, Y he vivido allí 27 años, pero bueno. Ya lo sé. Bueno, yo vivo en un pueblo también. Yo soy de pueblo. Pero bueno, que... Oye, y además, fíjate, nos había venido bien que estuviese nevado para hablar de este libro. Porque Sí. vamos a hablar de un libro en particular que se llama Lupito. Ujú. Cuéntanos quién es Lupito. Lupito es un lobezno Ujú. que vive en plena glaciación en el Pleistoceno, en la última glaciación, en la última de las grandes glaciaciones. Bueno, porque luego hubo pequeñas, ¿no? Por ejemplo, hace 2 siglos y pico tuvimos una aquí en Europa. En la Edad Media hubo pequeñas glaciaciones. ¿sí? Eso es. Bueno, y en el siglo XVIII, cuando se escribió Frankenstein, 19, Sí. 18, 19. Sí, hubo pequeñas glaciaciones. Claro, o el invierno infinito ese, que no se Sí. acababa nunca. Bueno, pero claro, Lupito tiene algo especial. Es un lobezno. Es Yo no sé si un- quieres hacer spoiler, un poco de qué pasa con él. Os lo podemos contar. Lupito es el noveno de una camada de 9 lobos. En las manadas de lobos están los lobos alfa, que son los que mandan, Lo grande, lo los fuerte. grandes, los fuertes, los que Ujú. dominan. Y luego hay varias jerarquías, o sea, hay una jerarquía y los más débiles son los lobos omega. Y Lupito es un lobito omega. Es el noveno de 9 hermanos y resulta que su madre solamente tiene 8 tetillas. Ups. Entonces, para comer no lo tiene. Lo tiene complicado. Lo tiene complicado. Pero esto pasa en la naturaleza también, ¿no? Claro. Lo que pasa que es verdad que en una manada pues todos cuidan de todos y él va creciendo. Pero menos un que los poquito demás. Menos, pero bueno, va creciendo. Y luego le pasa algo, pero no vamos a decir nada. No, hasta ahí podemos leer. No, Es que sí, podemos contarlo. está basado en una más que probable historia real, ¿no? Sí. Que me gusta mucho eso. Sí. Porque este libro, a ver, Lupito, chicos, que es un libro de un lobezno que se pierde. Un lobezno muy pequeñito que se pierde. Pero yo quiero saber, ¿esto es un libro que es un cuento o es un libro informativo? Porque tú eres experta en libros informativos. Has hecho, por ejemplo, el del bosque en nuestra casa. Sí, Has ilustrado el de la escritura, Sí. ese pequeño invento, ¿no? sí. O sea, cuéntame. Y además eres científica. Entonces, no sé si tú eres más de libro de información, divulgativo, informativo o de cuento. De las dos cosas, porque también tengo narrativa. Hombre, sí, tienes, Sí, claro, Ser bajita es un rollo, por ejemplo. Pero, a ver, esto es un, como el subtítulo indica, está basado en una historia real. En una historia real que, como ocurre en la prehistoria, pues no está del todo claro, sí que hay indicios de cuando ocurrió esto. Vale, vamos a hacer spoiler. Venga, ¿vale? sí, vamos a hacer- Este libro habla Claro. de la... ¿Quién tiene mascota? ¿Quién tiene mascota? Que levante la mano. ¿Quién tiene perro? ¿Quién tiene perro? ¿Quién tiene perro? Uy, un montón tienen perro. Bueno, pues este libro habla del origen del perro, de cómo el perro, que fue el primer animal domesticado, pues llegó a domesticarse, ¿no? De cómo ocurre el encuentro Entre un lobo y un humano, que ocurre aquí. Pues Lupito, como decía, es el más pequeño de la manada, en una de las migraciones que hace la manada para buscar comida, se acaba perdiendo y tras muchas aventuras, pues se acaba encontrando con un humano pequeño o una humana. Claro. Y es esta historia, ¿no? Lo que pasa que tiene mucho de informativo, porque en el libro pues me documenté un montón sobre cómo viven las manadas de lobos, cómo son las jerarquías, cómo alimentan a las crías, cómo cazan, cómo se desplazan, Ujú. cómo crían. Porque la primera ilustración es un parto de una loba. Es que además se ve, porque Sí. este es un libro, para que lo sepáis chicos también, y chicas, y los que nos están escuchando, claro, los libros que tienen buena ilustración, hay veces que no hace falta escribir nada, que la misma ilustración nos va diciendo cosas, y aquí nos va diciendo cómo nacen los lobos, por Aquí ejemplo, están ¿no? haciendo todos los cachorros. Cómo van naciendo poquito a poquito. Sí. Y ya el Como- último es como una sorpresa, como ¡ah, sorpresa! Sí.
cómo se amamantan, cómo los crían y tal. Y luego tiene mucha parte de información pues de esta época del Paleolítico, que no está claro si fue hace unos 40.000, 20.000 años, bailan los números, pero bueno, hay 30.000 seguro, porque sí que hay restos de lobo ya, de humanos y lobos juntos hace 30.000. Uh-huh. Y entonces tienen parte de eso. Es verdad que está resumido en un momento. Esto fue un proceso un poquito más largo. Claro. Y luego hay varias teorías. Hay una que es esta, pues que es un cachorro más débil que entra se en contacto, acercó a un humano, que se pierde y se acerca a un humano. Puede ser que directamente los humanos cogieran a un cachorro más débil. Otra teoría es porque, claro, esto ocurre en la época de máximo glacial. Cuando más frío hace. Cuando más frío hace, menos comida hay. Claro. Porque si está todo cubierto de nieve, no hay hierba, y si no hay hierba, hay menos herbívoros. Y los lobos son buenos cazadores. Entonces a lo mejor los humanos dijeron, que nos cacen los lobos. Entonces hay o que los humanos decidieran ponerse de acuerdo con los lobos, o al revés, o que los lobos siguieran a las manadas, a las tribus de humanos para comerse la carroña. Y entonces algún cachorro. Lo que sí que está demostrado genéticamente es que los perros hoy, es la misma especie. El lobo y el perro es la misma especie. Desde el punto de vista biológico se considera la misma especie. ¿Hasta el chihuahua? Hasta el chihuahua. O sea, tienen... de hecho, un lobo. Se pueden aparear entre sí, se pueden cruzar y tener descendencia. Tú pones un chihuahua y un lobo. Mejor ponme un chihuahua y una loba. Ostras, un chihuahua porque lobo, como sea al revés va a ser el difícil. Chihuahua lobo me encanta como historia. Mejor que el macho sea el chihuahua. Ya, pero como personaje molaría. Sí. Chihuahua lobo. Un chihuahua. Un chihuahua, algo así. Sí. Estaría muy bien. Pero genéticamente son súper parecidos. Se considera la misma especie. Hay gente que considera que son la misma especie y dos subespecies distintas. Claro. O sea, uno es Canis lupus lupus, en el caso del ibérico es Canis lupus signatus, y el perro es Canis lupus familiaris, porque viven las familias. Claro. Esto lo dijeron los romanos, seguro. Sí, bueno. ¿Qué nos han dado los romanos? La calzada. Pero es verdad que al final lo que haces es jugar a contarnos una historia muy tierna, muy bonita, pero a contarnos mucha información sin que nos demos cuenta, ¿no? Está la nieve por ahí, los humanos haciendo como... ¿no? Esas cosas también... Sí, o sea, todo lo que hay en el libro es completamente plausible. O sea, en la prehistoria, mira, de hecho ayer descubrieron los restos del primer ancestro del Homo sapiens en Marruecos. Marruecos, es verdad. Sí, o sea, que todo lo que ocurre en la prehistoria, pues hay que investigarlo con indicios, ¿no? Con muchísimo trabajo. A veces hay que estudiar la ecología, o sea, la botánica que hay alrededor, las plantas, los restos de plantas, para ver en qué época estábamos, cómo era el clima, o sea, todo es a base de indicios. Entonces, sí, están estas teorías, pero lo que te comentaba, que lo que sí que está demostrado genéticamente es que los perros de hoy tienen una mutación genética que es muy similar a la que tienen algunas personas, que se llama el síndrome de Williams-Barren. Sí, me suena un montón así, sí. Williams, lo tengo aquí. Lo tiene apuntado, es que científica. Es que no, tengo científica, pero se me va la... Son unas notas. Beuren. Williams-Beuren. Es una mutación en un cromosoma que hace que estas personas sean hipersociables. Y hay algunos, y que confían mucho. Y hay algunos lobos, perros. Y los perros todos tienen esa mutación. ¿Todos los perros? Sí. ¿Hasta los pitbull? Hasta los pitbull. Fíjate. Lo que pasa que, luego ya influye la educación. Cómo te educan. Sí, le pasa a las pero todos los también. perros tienen esta mutación. Entonces... ¿Hasta Donald Trump? ¿Donald Trump es un perro? No, pero como dices que todas las personas también lo tienen... algunas personas. Yo le podría llamar muchas cosas a Donald Trump, el perro a lo mejor también. Sí, un chihuahua. ¿Cómo era? Un chihuahua. Un chihuahua. Un chitbull. Bueno, que hace que los perros sean especialmente... O sea, que igual esos lobeznos iniciales, como Lupito, tenían esa mutación, lo que les hizo muy sociables y que se pudieran acercar a los humanos. Muy fáciles, claro. Muy fácil. Sí. Ah, qué bueno, qué buena idea. Qué buena idea tuvo la evolución. Sí. Oye, fíjate, tú que eres... ¿Cuántas palabras tiene Lupito? ¿Las tienes contadas? Muy poquitas, no las he contado. Pero yo qué sé, 1000.
Sí, por ahí. No, igual Bueno, no llega. no llega a 1000. No llega a 1000. No Yo llega a creo que 1000. no llega a 1000. Bueno, igual sí, pero por ahí. Bueno, 500, venga. No 500 sé. palabras. Sí. ¿Cuánto trabajo hay detrás de estas 500 palabras? Sin contar ilustraciones, ¿eh? Muchísimo. Claro, que... Cuantas menos palabras, yo creo que más trabajo. Sí, pero también de estudio, quiero decir. de O sea, estudio de mucho, documentación, de estudio. Mucho, porque yo para hacer este libro, bueno, este libro viene, cuando hice el del bosque, sí que estuve investigando cuál era el primer animal domesticado y descubrí que era el perro. Luego, cuando, bueno, descubrí o redescubrí, que no me acuerdo si lo sabía, pero como las cosas se olvidan, pues las vuelves a descubrir. Y cuando estuve haciendo el de escritura, en una de las ilustraciones, en la prehistoria, me interesaba poner un perro, o sea, cuando estaban cazando, me interesaba Sí. poner un perro. Porque sí. Pues para hacer una gracia, porque estaba el oso, Claro, molaba, claro. estaba el oso persiguiendo al humano y el humano Claro, y tú corre, querías y que el hubiese un perro perro. delante, ¡cay, cay! O sea, todos corriendo delante del oso. Pero ya de la gracia yo... Y entonces de la gracia, al documentarme y buscar si realmente podía dibujar un perro en esa época, vi que sí que podía dibujarlo porque ya estaba domesticado. Entonces, a partir de ahí me surgió La idea, ¿no? la idea, sí. Qué bueno, la verdad es que el libro es una pasada y además, claro, como también has ilustrado, has podido jugar mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tú vas leyendo normal, de Sí. izquierda a derecha, normal para los occidentales, y luego resulta que llegas y haces una doble página así, una splash page. Sí, ¿Cómo te lo has pasado ilustrando esto? muy bien. Mira el viaje del Lupito. Esto viene de, pues Lupito se pierde de su, pues en una ventisca, en una tormenta de nieve, se pierde de su manada. Entonces los intenta... Claro, mira, va por la ventisca. Y él va Sí. al último, como es muy Él pequeño. Va al último, el pobre. va al último, se acaba perdiendo, o sea, él intenta seguir las huellas, pero es muy difícil. Cuando amaina la tormenta no hay nada y él busca a toda su familia, ¿no? Empieza a buscar, desesperadamente, que esta ilustración también me gusta Muy mucho. chula, que es muy divertida. sí. Y entonces, en un momento dado, al final, hace plup y se lo traga, se cae por un agujero. O sea, ¿veis que se Aquí, cuela por un el agujero? agujero. ¿Veis el agujerito aquí? ¿Cómo se cae por el Sí. agujerito? Y entonces ahí, de repente, ¡fum! Al se cae por agujero, esta cueva. al agujero, claro. Y cambié la disposición del libro pues para que la cueva fuera mucho más profunda, claro. No, Porque verdad la cueva que era muy profunda. es que está Para superbién. la sima. Esto es una sima. Y cae por aquí. ¡Bum! O sea, sobre podría una ser como montaña de Atapuerca. huesos. Sí. Lo que pasa que pero la domesticación no tuvo lugar en Atapuerca. Pero bueno, No, pero sí, que podría ser una sima de huesos, ¿no? Podría ser. Claro. Es muy parecida a la sima de Claro. los huesos. Claro, por De eso hecho, lo he dicho. estuve en el Museo de la Evolución, en el centro que hay en Sí. Atapuerca, dando un taller de escritura y a los más pequeños les conté este cuento y de repente hago así y tenía justo enfrente la reproducción de la cima de Ah, los qué huesos. bueno. O sea, sí, fue muy bueno. Sí. Quería haber ido yo a Atapuerca, está cerrado ahora, ¿eh? Pues si queréis seguir, ahora mismo está cerrado. Pero el museo está abierto. El museo está abierto, pero Al museo hay Atapuerca que está ir, cerrado. sí. Yo, la verdad es que tengo que volver aquí a esta zona que me gusta mucho. Mm. Bueno, ¿a quién le recomendamos este libro? Sara, ¿quién crees que lo va a disfrutar mucho? Esto, por ejemplo, ¿a ti te está interesando? Le está interesando, yo es de primero de primaria. Yo creo que pues si os gustan los lobos, si os gustan los perros, os puede gustar mucho. A los pequeños y a los adultos, ¿eh? Pero, Sí. pero me ha chivado que algún niño lo ha pasado un poco mal durante la lectura. A ver, es una aventura en la que el lobito lo pasa mal. Es que es porque emocionante, se ¿eh? pierde de su familia, es emocionante, pero bueno. Tú querrías tener un perro, querría tener tienes. un perro. Ya lo tienes en la camiseta, que ya está bien. Bueno, pues O sea que al puedes final, tener un perro y un lobo aquí. claro, aquí mira con este Lupito. libro. A ver, porque sí que es verdad que hay un momento de tensión en el que el lobito Claro, se pierde. queda solo en medio de la nieve. Y empatizas con eso, ¿no? Entonces poco, te hace... No, Me lo han dicho, o sea, pero que han llorado hasta adultos, ¿eh? Ah, sí, claro, Sí. que te sientes sin familia de repente. Sí. Pero luego encuentras. Ay, que no puedo hacer spoilers. Pues ya hemos hecho muchos. pero- Hemos hecho mucho. Oye, No pasa nada. claro, como Lupito salió de este perro que salía en tu Sí. otro libro, ¿el siguiente libro va a ser de un conejo? No. De los conejos podría sacar. O sea, se podría hacer una historia también buena de los conejos. Los conejos tienen un problema, todo el mundo se los come. Los conejos tienen un problemón. Todo el mundo se los quiere comer. A ver, todo el mundo se los quiere comer, pero no hay suficientes predadores a veces. Tienen enfermedades porque no hay suficientes predadores. En Australia son una plaga. No, y aquí a veces Aquí ha sido también. claro, como los topillos. Mirad, en Australia, o sea, es que es todo...
en Australia no había conejos, pero los europeos que fueron a Australia se los llevaron allí para tener Para comida. tener conejos, claro. Para tener conejos. Y claro... Y mataron a los habéis depredadores. oído lo de criar como conejos, ¿no? Claro, los conejos tienen mucho... Pues tienen muchísimos hijos. Como no tienen depredadores No tienen naturales nada en que hacer. Australia, no tenían nada que hacer, pues un problemón en la isla. Se creó una enfermedad, ¿vale? Se inoculó una enfermedad que es la mixomatosis, que ahora ha venido aquí y ahora tienen aquí un problemón también. Sí, bueno, durante un tiempo tuvimos un problema muy grave, ¿no? Con esto. De todas maneras, si por ejemplo, el licaón era no, ¿cómo se llama el perro este australiano, perro salvaje? Que está también Pero se extinto. extinguió. Claro, lo extinguimos. No. Dingo, ¿no? No. Hay otro. Este No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, lo extinguimos. Uno que parece una hiena casi y es un lobo. Es una especie de lobo raro. A lo mejor si no se hubiese extinguido ese, se habría comido a los conejos. Sobre todo a los conejos enfermos, que es lo mismo que hacen los lobos, en la naturaleza. O sea, No se los comen lobos, a los más sanos, ¿no? no, los lobos en los ecosistemas son muy importantes porque se comen a los animales enfermos, a los más débiles. Entonces, ¿qué pasa? Que si esos animales no se los comen, al final esos animales entran en contacto con los animales domesticados nuestros o con nosotros y nos transmiten esas enfermedades como la peste porcina. O sea, Lo que si pasa en Barcelona con los cerdos, ¿no? Y con los Cataluña, jabalíes. Claro. si hubiera lobos, se comerían a los más débiles, a los enfermos, y entonces esa enfermedad no llegaría a contagiar a Claro, nuestros ganados. aquí, por ejemplo, ahora menos problema de jabalí, porque hay algo de lobo. Aquí hay mucho jabalí. Pero el lobo está volviendo, sí. Pero en Madrid, por ejemplo, que no hay lobos, hay Sí, muy poquitos. sí, Bueno, hay están algún, están sí, volviendo. por la parte de Zarzalejo y tal, Sí, hay algunos están ya. volviendo. Hasta linces tenemos, ¿eh? Sí. Tenemos ya lince ibérico. Pero es verdad que al no haber lobo, no haber depredador, el jabalí nace y no hay Claro. quien lo Lo pare. que pasa que es verdad que a veces atacan al ganado y lo que sí que tenemos que hacer como sociedad, porque los lobos nos protegen a todos al final, porque si se están comiendo a los animales enfermos, nos están protegiendo también a nosotros. Ujú. Lo que tenemos que hacer como sociedad es que cuando atacan al ganado, entre todos paguemos a los ganaderos esos daños. Claro. Y que sea rápido y que sea justo. ¿Este libro puede ayudar también a que niños y niñas empiecen a entender un poquito al lobo y a cuidarlo, al lobo ibérico, por ejemplo? Yo creo que sí. O sea, porque cuando conoces algo, ¿no? Claro, lo cuando cuidas conoces más. algo, lo amas y si lo amas, lo cuidas. Y fíjate, antes he estado hablando con peques de segundo de primaria y me hablaban de Caperucita. Ujú. El lobo siempre ha sido el malo del cuento, Sí. pero porque tiene mala fama. Porque en realidad en los cuentos los lobos no son los lobos. Los lobos son personas malas de las que no hay que fiarse. Y están representados como lobos. Pero en realidad igual no es un lobo, igual es alguien del que no te tienes Con mala que fiar. leche, alguien con mala leche. Sí, Ya. claro. Disfrazado de lobo. Disfrazado de lobo. Eso Hay es. adultos que son lobos disfrazados de personas, igual, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Lupito, O Sara. de pitbulls, como se llame. Chihuahua. Pues esto va para historia, Chihuahua. No sé cómo vaya a conseguir. Bueno, si consiguieron hacer un mitad perro, mitad hombre, ¿vale? Con Policán. Que ¿sabéis cómo se llama en Inglaterra? No se llama Policán. Yo no sé cómo Se llama Dogman. Ah, Dogman. Que ayer flipé. Claro. ¿Cómo que Dogman? Queda mejor Policán. Ah, estos ingleses dan un poco para allá. Que, a ver, cuéntame. Imagínate que algún lector que está escuchándonos, que es muy difícil, no ha salido todavía nada de Sara Fernández. ¿Por qué empieza a leer Sara? ¿Por qué empieza a leer? Pues Claro, para conocerte, para por conocerte. Lupito. Con Lupito te conocen Lupito está bien bien. Yo y saben creo un que poco sí. cómo Yo creo que sí. de qué pie cojeas. Sí. Vale, y otra cosa. ¿Vas a seguir con un libro divertido pero con algo de ciencia? ¿Vas a jugar algo más científico? ¿Qué te gustaría hacer? Si tú pudieras elegir. Es que me gusta todo. A ver, el siguiente que voy a hacer es un libro informativo, pero es para un poco más mayores, Ujú. que sí que tendrá alguna cosa divertida, pero es más informativo. Y luego tengo un proyecto con un escritor que se llama Xavi Arnal, que le propuse una idea, le ha gustado, y entonces estamos ahí, pero eso es una semillita. Está todavía Sí, en cierne. sí. Bueno, y ya para ir terminando, claro, tú tienes muchos datos en la cabeza. No quiero decir que te hagas cabeza gorda ni nada, pero... Un poco también, ¿eh? No me Pero vale no. ningún sombrero. No, Cada vez que encuentro un sombrero y me cabe, me lo compro, por si acaso. Sí, digo, no, pero lo que quiero decir es que tú eres científica, te Sí. gusta contar las cosas al detalle, Sí.
hasta qué punto es difícil quitar cosas. O sea, quiero decir, datos, ideas. Esto es interesante. Ay, esto también. Esto me gustaría decirlo. Es O sea, lo más complicado. eso es lo más difícil. Sí, es lo más complicado. Quitar un poquito ahí, separar. Sí. Vale, Porque, vale. claro, a veces... Pero lo consigues, todo- ¿eh? Sí. Gracias. No, es verdad, es verdad. Este libro, chicos, es que es muy divertido. Os lo digo muy en serio, es un libro súper divertido. Os va a gustar. Y como ya vamos a ir acabando, para acabar, porque ya la... Oye, no sé si tenéis alguna pregunta vosotros que hacerle a Sara, que me chivéis a mí. ¿Tú tienes una? A ver, espera, que me la van a chivar. Me ha llegado una pregunta por el pinganillo, que claro, tú has dicho que el primer animal que se domesticó fue el lobo, ¿no? Que se convirtió en perro. ¿Y el segundo? Y el segundo, pues puede ser La oveja. el cerdo o la oveja o la cabra, vaca, o sea, uno de esos. Yo apuesto por la oveja, que es la más tranquila de los tres. Pero Es la que, oveja no existía, o sea, Ya, bueno, Eso ya, pero viene de otro animal. Sí, Pero sí, quiero sí. decir que la cabra tiene muy mala leche. la cabra tiene mala leche. Y los cerdos, Pero ¿sabes? bueno, los jabalíes, sí. Yo creo que primero probaron con lo que se convirtió luego en la oveja y dijeron, vamos a seguir. Se domesticaron como hace unos... A ver, es que... 15, 20 mil años. No, menos. ¿Menos? Sí, unos 10.000 Sí. o así. 12.000, no, 12.000, bueno, más o menos 12.000. Pero, por ejemplo, al lado de Atapuerca Ujú. hay en un pueblo que se llama, está al lado de un pueblo que se llama Ortiguela. Hay un redil, o sea... El primer redil de la historia. Bueno, no sé si el Bueno, primer claro. redil de la historia, pero es de hace muchísimos más años. Es decir, que aunque no estuvieran domesticados, ya se cazaban animales silvestres Y se guardaban. y se guardaban como despensa. Porque claro, igual cazabas 2 o 3 a la vez o cazabas a la madre y a las crías. Y dices, ahí lo dejo. Entonces dejabas igual a las crías ahí para tener como una despensa. Que a lo mejor por ahí es por donde aprendieron los cazadores y dijeron, ostras, si a lo O sea, mejor tengo un animal a ver, siempre. fue poco a poco, claro, ahí Claro. tengo la despensa, ¿sabes? No, si mataban a todos, no podían comerse toda la carne de golpe. Entonces, mantenerlos vivos era una forma de conservarlos. Sí, mejor que ahumarlos. Claro. Uy, qué bueno. Qué buena pregunta. Me ha gustado mucho. Y por ahí teníamos otra. Esta, a ver, ¿cuántos años tienen los animales? ¿Qué animales? Todos del mundo. Claro, imagínate que los sumas todos. No, pero no. Ah, este. Claro, Lupito, ¿cuántos años tiene? Lupito, nada, es un cachorrín. Es un cachorro, Lupito. no llega al año. No llega al año. Nace, aquí pasa... Al final del un cuento mes y tendría unos medio. 7 años. Sí, al final del cuento igual tiene 7 años humanos, quiero decir. un año, sí. Claro, 7, más o menos, ¿no? Sí, sí. Claro, nos están contando cómo aullan los lobos. Sí. Que esto también es importante. Pues los lobos, ¿sabéis que ahora los lobos que tenemos aquí en la península ibérica, el lobo ibérico, no aulla? Nos ha fastidiado. Porque, claro, nos ha fastidiado. ¿Por Está qué? tan acostumbrado a que lo hayamos cazado y cazado y cazado que nos tienen muchísimo miedo a los humanos. O sea, Claro. si por ejemplo queremos ver lobos y va el aire y les lleva nuestro olor, se van. Se van Y directamente. han aprendido a no aullar. Han aprendido a no aullar para protegerse. Evolución también. Ujú. Fíjate, tengo yo un amigo que va a correr por ahí y un día vio rastros de lobo y se enfadó mucho y dijo, como venga el lobo me va a comer. Y dije, No, hombre, no. digo, el lobo como se entere que estás ahí, Te lo que vas a... huye. Nunca ataca, muy pocas veces atacan a los humanos. Muy pocas. De Pero- hecho, hasta el siglo XX sí que atacaban, pero era porque estaban contagiados de rabia. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, en el siglo XX creo que ha habido 1 o 2 casos Sí, sí. en todo el siglo XX de ataques en España de Pero lobo a hombre. España, sí, no lo sé. Un par de casos me parece que hay registrados. No sé si en España o en el no sé. mundo. A ver, en Estados Unidos, en Canadá, Hombre, seguramente. esos lobos porque gordos. es otro lobo. Y es otro lobo que no está tan acostumbrado a los humanos. O a lo No ha mejor es tenido- siberiano. No, y que no tiene, y que a ver, que es que en Europa había más presión de humanos, había mucha más población, entonces al lobo se le metió mucha más caña. Claro, y supongo que también el lobo, cuanto más grande, más valiente de cara al humano. Los lobos Sí. ibéricos no son muy grandes. Y sobre todo, bueno, los lobos ibéricos es que además tienen un poquito de perro. O sea, Están mezclados. sí, o sea, el lobo, el perro se domesticó, ¿vale? Y luego un perro domesticado se mezcló con un lobo y dio lugar al lobo ibérico. O sea, el lobo Anda. ibérico tiene un poquito de genes de perro. Por eso son tan troquelables, ¿no? Que dicen que cuando se troquelan los animales es porque Sí. se han acostumbrado al hombre y los lobos son muy fáciles de Sí. domesticar, por decirlo de alguna manera. En general, casi todos los animales que coges de cachorros son troquelables. Ujú. Troquelables, por ejemplo, si tenéis un huevo de un pollito y lo primero que ve el pollito al nacer es a una persona en vez de a una gallina, él se piensa que es una persona. Anda.
Y O sí sea, esto es que- como el dinosaurio Sí. de Jurassic Park, Sí, sí, ¿no? sí. Que te ve y dice, Sí, ¡ay! sí, sí. Vale. Eso me lo contó un señor que criaba, o sea, que recuperaba rapaces y tenían un problema con las águilas Que imperiales. se pensaban personas. Porque solo querían aparearse con Con el cuidador. No Madre mía. tenían ahí un... Sí. Qué bueno, qué bueno. Lo de las rapaces es otro juego chulo para otra Sí. historia, ¿eh? Claro, pues ¿cuál fue? Eso también me flipa. ¿Cuál sería el primero que dijo, ostras, voy a coger un águila y lo voy a enseñar a cazar por mí? Ya. Eso también es Eso es flipante. interesante. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o acabamos, chicos. A ver, ¿qué pensáis vosotros? Aquí tenemos otras preguntas. A ver. Uy, claro, los lobos no hibernan, ¿no? No hibernan. No están mucho en las cuevas. Sí, pero para nacer sí. Mira, para se nacer, esconden para nacer. sí. ¿Qué hacen? Para A ver, nacer, cuéntanos. La madre... Solamente tienen, de toda la manada, solamente tienen cachorros el macho y la hembra alfa, los que mandan, ¿vale? Los jefes. Los demás otros lo tienen cachorros, prohibido. Lo tienen prohibido. Vaya. Los otros cuidan, pero no tienen cachorros. Entonces, lo que hace la hembra es que se mete ella sola en la cueva. Ella sola. A tener a los cachorros. Y el macho alfa vigila a la puerta. Y no vigila le la lleva ni entrada. comida ni nada. Luego le lleva comida, pero él vigila. Y luego todos los demás lobos están alrededor, fuera. O sea, que si algún día vas a una cueva de estas y ves a los lobos alrededor, mejor... Bueno, va a ser un poco difícil, ¿eh? Que encuentres... Bueno, yo qué Se sé. esconden bastante. Vale. Yo no los voy a buscar de todas maneras. Ahora que Pero os recomiendo mucho que vayáis si podéis. En Sanabria está el Centro del Lobo Ibérico. Y os recomiendo mucho, si alguna vez podéis ir, que vayáis allí. De todas maneras, en España podríamos hacer un recorrido por toda España de centros así fantásticos, ¿no? Sí. Porque tenemos luego también en Extremadura, tenemos del Lince, Del o sea, Lince, hay un montón sí. así. Sí. Ujú. Ahora que tenemos otra pregunta. Madre mía, qué preguntas tan Pues buenas. Espera, que la voy a hacer para que lo sepa la vale, gente. sí, perdón. Claro, si se muere el macho alfa y la hembra alfa, ¿quién manda? Pues los siguientes... a veces es automático los segundos más fuertes y a veces se pelean un poco para demostrar quién es más fuerte. Claro, yo tengo un amigo, por ejemplo, bueno, un conocido, que trabajaba con lobos y los cuidaba desde cachorros. Algunos les dio de biberón y todo porque si no se morían. Y una vez que se murió un lobo, le atacaron. Y era porque Sí. le querían quitar el puesto. Sí. Él era el alfa, Sí, él era el alfa y querían Sí. quitarle el puesto. sí. Entonces le atacaron por eso. En fin, a ver, por ahí tenemos más preguntas. Claro, ¿es verdad eso de que los lobos aullan a la luna? ¿O es porque No lo sé. yo creo que sería porque habría más luz, ¿no? Sí, no lo sé. O sea, la verdad es que No lo sé. también es una cosa bonita de por qué el Sí. lobo aúlla a la luna, o se dice que aúlla a la luna. Lo que pasa que como ahora no aúllan, Claro, ya no se los de sabe. aquí... Claro, en España es que se ve menos luna. aullar. ¿Por qué los lobos tienen miedo de aullar, Sara? Pues porque durante muchos siglos se los ha perseguido y los hemos matado, ¿vale? Porque es verdad que competían con nosotros, porque al principio fueron una ayuda para cazar, luego Competencia directa. competencia directa. Claro. Entonces se comían el ganado y era competencia. Entonces durante muchos siglos se los ha perseguido. Tú imagínate que vas al súper y solo hay un filete y vais 3 a comprarlo. ¿Quién gana? Pues el más fuerte. O se Y- comparte Y casi siempre perdían los o lobos. se Sí, vas a compartir. se va a compartir. Con un chipul. Sara, claro, tú has dicho que los lobos ya no aullan. Ya no aullan, pero saben aullar. Saben aullar, o sea, Sí. podrían aullar. Pueden aullar. De hecho, para por ejemplo, los agentes forestales, cuando tienen que hacer se llama hacer el censo, un La censo, lista, ¿vale? Una la lista lista, de lobos claro. para saber si, por ejemplo, aquí hay lobo o en la Sí, Sierra donde Norte sea, de Madrid, claro. en sitios donde está bajando, donde se está reintroduciendo, para saber si hay lobo y cuántos hay y cómo son las manadas de grandes y todo esto se hace de varias formas. Buscan excrementos. Entonces, los excrementos de lobo, las cacas de lobo, tienen pelos, ¿vale? Son como de tamaño de un perro grande y con muchos pelos. Porque, claro, como ellos se comen animales con Claro, pelo, sueltan pues la pelo. caca tiene pelo. Y luego, otra cosa que hacen es aullar, pero hay que saber aullar bien. O sea, ellos saben aullar. Entonces, ahí sí que responden. Porque si ellos escuchan a un lobo aullar, entonces piensan que no hay, que se puede. Entonces ahí sí que responden. Pero además- hay que saber hacerlo y lo hacen ellos. Pero el aullido, que es un marcaje de territorio o una llamada. No, que es sabe, una ¿no? llamada. Una llamada a Sí, otros lobos. Sí.
Ajá. Muy bien. A ver, que tengo otra pregunta, otras 2 preguntas, madre mía, no nos vamos de aquí, Sara. Me ha gustado esto, claro, las personas viven muy lejos de los lobos, entonces Sí. tampoco es fácil que se las coman Sí. unos a otros. Aparte que una cosa. A ver, si los lobos nos tienen miedo porque hemos estado cazándolos durante siglos, si ya sabéis que os dais un paseo por aquí y enseguida veis corzos, jabalí, ¿a que sí? O sea, veis un montón de animales. Por aquí hay mucho Yo bicho, cada claro. vez que cojo el coche para salir de casa, que vivo aquí a 13 kilómetros, pues hay como 4 o 5 corzos que están todos los días ahí. Sí, que es, O sea, es su ¿A territorio. quién? Y algunos pues están enfermos porque yo qué sé. Entonces, ¿a quién se van a comer antes? Hombre, al que no le hace, al que no. Tú, Al que no le cuesta trabajo. claro, ¿a quién, a le un quita, corzo. a quién le va a quitar uno un juguete? ¿A quien se pelea con él o a quien le dice, toma, te lo dejo? Pues todo así, Aparte que están lejos, no viven en los pueblos, ¿vale? No viven en Claro. los pueblos. claro. Tú, Viven en, en el bosque, en la claro, montaña. tú a quién le haces las cosas, a quien no puede contigo. Claro, yo con Sara no me metería porque puede conmigo. Sí, vamos. Entonces no me Bueno, yo he atrevería. hecho mucho karate, ¿eh? Cuando Por era- eso te digo, no, yo. ¿Te crees que lo estoy diciendo de broma? Pero no os preocupéis, o sea, en cuanto huelen a un Sí. humano, se van. No, Chicos, no- una cosa importante que os tiene que dar hoy es que los lobos como si no estuviesen. Porque No, nosotros, no va a vamos a pasar nuestro, nosotros vamos a nuestro rollo y los lobos al suyo. O sea, lo que pasa que, lo que he dicho antes, al bosque no vayáis solas ni solos, pero no por los lobos, sino en general. Porque te puedes os podéis torcer perder, un tobillo, te puedes claro. perder, Claro. ¿vale? Y sois pequeños, o sea, cuando seáis mayores, Claro. yo voy veces al bosque Pero, solo. y avisando de por dónde vas. Y claro, y llevo el móvil con donde voy, por si acaso me va a pasar algo también a mí. Me puedo caer, Claro. torcerme un tobillo, romperme una pierna, o no me ha pasado nada nunca, pero me puedo perder. ¿Sabéis qué me pasó una vez cuando me fui al bosque? Me perdí. Esto estuvo muy gracioso. Me fui a hacer una ruta a las 8 de la mañana porque era pleno verano y volví a las 3 de la tarde. Iba a hacer 6 kilómetros e hice 20. Y menos calor. Menos calor, casi me muero del calor. Bueno, y por ahí teníamos otra pregunta. ¿Cuál es la tuya? Ay, Pregunta pues difícil. No me lo sé. Pregunta difícil. ¿Sabes cuántos dientes tiene un lobo No en me lo la sé. mandíbula? No, pero ¿sabéis una cosa? A ver, cuéntanos algo. ¿Cómo se llaman estos dientes de aquí? Y también tienen otro nombre que se llama Caninos. Caninos. canino. ¿Y sabéis lo que es canino? Un- Sí, los perros, los lobos, Claro. son cánidos. Claro. Sí. Se llaman, en latín es canis. ¿Canis? A ver. Sí. Uy, ya lo sé. Un lobo adulto tiene 42 dientes. Igual que los perros. Igual que los perros. 20 arriba, 22 abajo. Porque tiene los colmillos, claro. Madre mía. Madre mía. A ver, venga. Claro, a ver, ¿qué tienen de diferente los perros y los lobos? ¿Son exactamente iguales? Hemos dicho antes que no, ¿no? O sea, tienen alguna pequeña Claro. mutación genética, pero... Tienen un cambio. ¿Eh? Un cambio interior. Pero un cambio... O sea, en los genes igual son un poquito diferentes, pero... Es que hay biólogos que dicen que es la misma especie, ¿vale? Aunque sean de diferente aspecto y diferente comportamiento. Es verdad que los perros, lo que he dicho antes, que son más sociables, tienen como un gen. O sea, nosotros en nuestras células tenemos un montón de genes que nos dicen si somos rubios o morenos o altos o bajos Claro. o tal. Pues hay una mutación que hace que sean más sociables los perros. Que sean más majos que los Que lobos. sean más, que sean más confiados. Más simpáticos. Más confiados, sobre todo. Mega confiados. Que no, Sí. nos tengan miedo. Eso es. A Pero ver, realmente la teoría es que es la misma especie, ¿vale? Por eso pueden tener hijos entre sí. claro, pues son como si fuera lo mismo. Claro. Aunque se llamen Sí. perros y lobos, claro. Lo que pasa es que uno está domesticado y el otro no. Claro, de hecho, Es hay, como- hay perros que parecen lobos. El otro día estaba yo ¿dónde era? En Brujas. Y había un señor que iba paseando con 2 lobos. Y ¿Ah, eran sí? perros. Eran perros. Eran lobos. Los Alaska, por ejemplo, son muy... Bueno, los Alaska- Alaska malamutes son súper parecidos a los lobos. Claro, no, pero estos eran lobos. Lobos. Como ibéricos, o sea, y Ya. los llevaba de paseo. O sea, Mira, sí, si sí. por ejemplo no se hubiera extinguido una especie que se llama... Bueno, no, porque da igual. El uro era un poco más diferente que las vacas, pero si hubiéramos conservado alguna de las especies tal cual... Sí, el elefante lanudo. Sí, El mamut, como el elefante. sí. O sea, es que a ver, la cabra montés y la cabra domesticada sí que es diferente la especie, sí que ha cambiado. Pero, un por poco, ejemplo, el pero- rinoceronte lanudo y el rinoceronte No sé. actual, supongo que es. Bueno, no da igual. Pero bueno, que es la misma especie, pero como se dice que son subespecies, ¿vale? Claro. O sea, como que son diferentes, pero no tanto. Porque pueden llegar a tener descendencia.
Descendencia que puede seguir teniendo descendencia. Por ejemplo, si tú mezclas un caballo con un burro, pueden tener un hijo Pero sale otra que se cosa. llama mulo, El mulo, claro. pero el mulo ya no puede tener más hijos. Pero si tú mezclas un perro con un lobo, pueden tener hijos, y esos cachorritos sí que pueden tener hijos. Eso significa que es la misma especie, aunque sean un poquito diferentes. Claro. Sí. Que ya me he acordado qué animal era el de Australia, el tilacino. Ah, El tilacino, que no me acordaba. Es que hasta que me ha entrado a la cabeza que pues ese es un animal que distinguimos nosotros, pero a lo mejor había acabado con el conejo. puede ser. Bueno, en fin, que vamos a terminar nuestro ratito de radio. Claro, tonto, llevamos 3/4 de hora aquí charlando, Sara. Que, oye, que Podemos seguir. nos gusta charlar. Que entonces, este libro lo recomendamos a partir de 5 o 6 años. Sí. Se lo pueden leer perfectamente. Sí. Y a partir de ahí jugar hasta los 127. Sí. El de 128 ya no se lo lea. Pues fíjate, me han hablado de gente con Alzheimer que se lo ha leído y les ha encantado. Han empatizado muchísimo. Bueno, es que también te Con el digo cachorro. que el libro infantil, ya no voy a decir álbum, porque esto es algo más que un álbum. No sé si podríamos llamarlo álbum Sí, infantil. álbum. Es un álbum ilustrado. El álbum ilustrado para la gente mayor es fantástico también. También. Para la gente que está Sí. mayor es estupendo. ¿Qué te gustaría a ti dejar en todos los lectores cuando acaben de leer el libro, cuando lo cierren, cuando lo repasen un poquito? ¿Qué sensación o qué ideas que te gustaría dejar? ¿Qué sensación? Sí, qué sensación o sensaciones. Yo creo que este libro se puede leer un montón de veces y cada vez que te lo leas vas a encontrar una cosa distinta. Pero la sensación es no sé, o sea, el regalo que hemos tenido, ¿no? Al domesticar a los lobos, que es el perro, Ujú. y también pues que al final puedes perder a tu familia, pero puedes encontrar una familia en otro sitio. También es verdad. Sara Fernández, muchísimas gracias por venir Nada, hasta el muchísimas cole y gracias por a ti, charlar Javi. aquí en Menudo Castillo. Muchísimas gracias. Oye, le damos un aplauso.